¿Qué tal? Bienvenidos a tus asesorías, todo sobre ingeniería. El día de hoy realizaremos un circuito de automatización específicamente con componentes electroneumáticos. Previamente vimos cómo hacer circuitos neumáticos, ahora nos vamos a enfocar en electroneumáticos. Entonces, en el programa AutoSim 200, para abrir nuestro entorno de componentes, damos clic derecho en Simula, añadir Simula. Posteriormente, en el árbol de proyecto, en paleta, tenemos todos los contactos que vamos a utilizar. Por ejemplo, vamos a colocar lo que sería una válvula. Vamos a colocar una 5.2. Vamos a colocar los silenciadores. El aire. Y nuestro cilindro de doble efecto. Muy bien, vamos a hacer la válvula monoestable. Entonces, para hacer la monoestable, necesito colocarle lo que sería un resorte. Por lo tanto, selecciono el resorte. Y para que sea electroválvula, voy a colocar accionamiento eléctrico directo. Ahí tenemos nuestra válvula. Muy bien. Voy a ocultar los detalles de mi cilindro. Y vamos a realizar la simulación con componentes electroneumáticos, es decir, todo el control va a ser eléctrico. Para realizar la simulación se trabaja usualmente a 24 volts. Entonces aquí tenemos los voltajes, 24, 0 volts. También tenemos más líneas, ya cuando son componentes eléctricos que trabajan con distinto tipo de corriente. Muy bien. La parte de la lógica viene aquí en eléctrico contactos. Si observo, tengo distintos tipos de contactos. Tengo contactos de temporizador, un polo 2 tiros, contactos cerrados, pulsador. Por ejemplo, aquí tenemos lo que sería un contacto normalmente cerrado. Todos vienen en posición horizontal. Los podemos girar si damos doble clic, si damos un clic, seguido de clic derecho y donde dice rotación, por ejemplo 270, y ya quedó en vertical. Este componente yo lo puedo copiar, lo puedo pegar, e incluso lo puedo cambiar. ¿Cómo cambiar? Si doy doble clic, tengo todos los componentes por los cuales yo lo puedo reemplazar. Por ejemplo, este sería un sensor magnético. Aquí está mi sensor magnético. Aquí está mi sensor óptico. Un sensor capacitivo. Lo puedo cambiar por un botón con enclave. Un contacto de un temporizador on delay, off delay. Un botón pulsador. Y todos van a estar funcionando de acuerdo con lo que yo conecte. Por ejemplo, ahora para activar esta bobina, en la parte de salidas tenemos los relevadores, solenoides, tenemos LEDs. Voy a colocar un relevador. Nuevamente está en horizontal. Yo toda la lógica la puedo hacer en horizontal o la puedo hacer en vertical. No hay ningún problema, va a funcionar exactamente igual. Lo voy a poner en vertical. Entonces lo voy a rotar. Ahí está. Ese contacto yo lo puedo cambiar también. Si doy doble clic, el relevador lo puedo cambiar por solenoide,
un temporizador on delay, off delay. Tengo distintos elementos por los cuales yo los puedo cambiar. Por ejemplo, aquí está el accionamiento de un solenoide. Entonces lo voy a vincular con mi bobina de mi válvula, de mi electroválvula. Usualmente las válvulas se denominan con la letra Y, YN, es decir, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. Como aquí tenemos nada más un solenoide, vamos a ponerle Y1, recordando que debe coincidir donde estoy poniendo mi accionamiento. Es decir, si mi accionamiento de solenoide estuviera aquí arriba, la etiqueta tendría que estar también aquí arriba, tiene que coincidir. Entonces vamos a ponerle Y1 y nuestra válvula va a ser igual Y1 aquí en Symbol. Damos OK y ya está vinculado. Muy bien, vamos a colocar el voltaje en la parte de eléctrico. Aquí tenemos los 0 volts, los 24 volts. Para unir, seleccionamos, en este caso damos clic en el primer componente y ya traza la línea, y damos clic en el segundo componente. Entonces realizamos la conexión. Vamos a ejecutar la simulación para corroborar que funciona. Le damos en Go. Ahí está ejecutándose la simulación. Vemos en color rojo lo que está energizado. Si yo presiono el botón, observamos que el cilindro se extiende. Si suelto, regresa. ¿Por qué regresa? Porque es una válvula monoestable y mi botón es un botón pulsador, no tiene enclavamiento. Si yo lo quisiera con enclavamiento, pues cambio el botón y de esta forma, si yo presiono, se queda energizado, y hasta que presiono nuevamente se regresa. Lo voy a cambiar al que teníamos. Aquí presiono, se extiende, suelto, regresa. Ok. Vamos a hacer que se enclave. Entonces voy a usar un relevador. Y recordamos que los relevadores es con la letra K, N. Es decir, K1, K2, K3, K4. Ya le puse K1. Voy a enclavar. Recomendación muy fácil. Si ya está un componente insertado, nada más copiar y pegarlo. En este caso es lo que yo voy a hacer. Este ya va a ser mi solenoide. Va a ser Y1. Este va a ser un contacto abierto. Igual aquí. Para realizar un enclavamiento. Ok, ¿cómo lo voy a realizar? Este se va a enclavar a sí mismo. Si yo quiero unir en esta parte del nodo, tengo que dar clic y terminar donde haya un círculo, ya sea arriba o abajo, y de forma automática me va a crear este círculo de color verde que indica que es un punto de conexión. Entonces termino de conectar. Ok. Le voy a dar... Este es un enclavamiento, entonces tiene que ser del mismo contacto del relevador. Por lo tanto va a ser K1. Y este contacto también sería K1. Para hacer que salga. De tal forma que inicio mi simulación. Si yo presiono, sale. Observamos que se queda extendido.
Ahora necesito, como se quedó enclavado, se quedó energizado, por lo tanto la válvula conmutó y está energizada. Ahora necesitamos una señal que corte ese enclave. Entonces, para cortar ese enclave necesitamos un contacto aquí que nos quite tal cual esta energía. Ese contacto lo podemos poner de varias formas. En este caso el contacto sería de la señal que el cilindro está extendido. Lo podemos poner de dos formas ese contacto. Lo voy a poner un contacto cerrado y le voy a poner A1, que es cuando está extendido, y A1 necesitaría etiquetarlo en la parte del cilindro. Por ejemplo, doy doble clic y detector posición inicial o detector posición final. Si yo quiero los dos, le pondría A0 y A1. Esta es la primera forma, ya tiene A0 y A1. Y aquí, cuando esté extendido, bueno, lo voy a acomodar. Y aquí, cuando esté extendido, observamos que el contacto se abrió. Nuevamente ahí está cerrado. Y en cuanto presiono, que detectó que llegó a 1, se abre. Esta sería la forma común para realizarlo. Sin embargo, ya en la práctica, pues hay sensores que nos permiten saber la posición del cilindro y hay que conectarlos tal cual que van sobre la camisa del cilindro. Esos sensores están en la parte superior. Tenemos estos dos sensores. Ambos nos van a servir para indicar lo mismo. Si observamos, están abiertos los sensores. Aquí lo podemos apreciar. Se observa más aquí que está abierto. ¿Cómo se puede cerrar? Observamos un círculo en cada uno de los sensores y el émbolo también tiene un círculo. Si esos círculos coinciden, observamos que ya conmutó y ya se ve energizado, se ve en color rojo. Si no detecta el círculo, está abierto. Pasa lo mismo con el otro sensor. Aquí coinciden, por lo tanto, ya está mandando la señal. Si no coincide, no la mandaría. Lo voy a borrar y voy a colocar ahora esos dos sensores. Esta es la forma tradicional donde yo coloco mis etiquetas en A0 y A1 del cilindro. Y aquí, una vez que se extiende, se abre. Pero a lo mejor no es tan fácil identificarlo de forma visual. Por eso yo recomiendo utilizar estos sensores, donde ya puedo saber en qué posición está. Voy a quitar las etiquetas y lo voy a poner ahora dos veces este sensor. Es muy importante que coincida el círculo del sensor con el círculo del émbolo. Entonces este va a ser mi A0, que para este circuito no se va a utilizar, y este va a ser mi A1. Ok, de esta forma ya lo tengo. Entonces, ahora si ejecutamos la simulación, observamos que A0 está activo y A1 no. Aquí ya lo puedo visualizar más fácil cuál sensor es el que está activo, porque en color rojo veo que está energizado. Y ahora si presiono, quien se activa es A1 y A0 se desactiva. Y aquí está energizado este sensor. Por lo tanto, esta señal sería la que utilizaría
para cortar la energía en mi memoria y hacer que el cilindro regrese. Ese contacto, incluso observamos que sigue activando esta misma etiqueta que colocamos, porque la etiqueta es exactamente la misma. Entonces, si colocamos nuestro contacto cerrado, así con A1, observaríamos que si presiono se enclava y quita la memoria nuestra señal de A1. Para hacer que coincida e identificar que es un contacto del sensor, le podemos dar doble clic y en lugar de colocarlo como un contacto cerrado normal de un relevador, le podemos colocar la nomenclatura de nuestro sensor, que es un contacto abierto del sensor o un contacto cerrado del sensor. Como aquí es contacto cerrado, lo voy a poner nada más para identificar que es exactamente el mismo que estoy utilizando en la parte superior. Si yo ejecuto la simulación, ahora sí voy a ver cuando se abra. Así presiona y de forma automática quita la memoria. Este sería un circuito electroneumático. Podemos agregar más componentes. Se puede agregar un motor, un LED, ya elementos que funcionen con energía eléctrica, componentes a 24 volts o un voltaje diferente. Por ejemplo, vamos a colocar lo que sería un LED que funcione cuando está activado a 0, que sería el inicio. Entonces voy a poner un contacto, pero ahora sería de A0, y este sería un contacto abierto para que cuando detecte A0 lo cierre y se energice. Aquí tenemos un LED, vamos a ver qué sucede. Ahí está encendido nuestro LED porque está detectando A0. Como está energizado, se cerró y enciende nuestro LED. Si presionamos el botón se debería apagar y hasta que regrese nuevamente a A0, es decir, que se retraiga el cilindro, debería volver a encender. Entonces presionamos, observamos que se apaga y luego vuelve a encender nuevamente. Si presiono se apaga y se vuelve a encender nuevamente. Podemos realizar cualquier tipo de simulación referente a electroneumática, ya sea métodos paso a paso, cascada, bandera, y la simulación va a funcionar de acuerdo a cómo nosotros realicemos las conexiones. También podemos crear una interfaz que funcione con estos componentes. Por ejemplo, aquí le voy a poner botón para ponerle una etiqueta, identificarlo. Y voy a crear una interfaz de tal forma que yo no deba presionar este botón de aquí, sino ya simular que está conectado en un tablero y que si presiono el botón se debería extender o debería regresar. Para hacer esa interfaz nos vamos al árbol de proyecto, que sería aquí en navegador. En navegador tenemos las opciones y para la interfaz necesitamos irnos aquí a iris. En iris damos clic derecho, añadir objeto iris. Nos abre lo que sería una pestaña, un asistente, y lo primero que debemos realizar es colocar un escritorio. Aquí en objetos predefinidos tenemos escritorios
y en la parte inferior nos da una vista preliminar de cómo sería un escritorio con fondo de madera, de metal, mármol o escritorio simple azul. También en objetos base, el escritorio es diferente, nada más una ventana de color gris. Entonces podemos utilizar este escritorio de la parte superior o cualquiera de estos, el que sea, pero necesitamos un escritorio. Le voy a dar añadir objeto. Aquí ya tengo mi escritorio, que sería mi ventana, en la cual voy a empezar a desarrollar la interfaz. Muy bien. Dentro de mi ventana yo voy a agregar lo que sería este botón. Entonces me voy aquí en menú, en propiedades, y yo lo puedo modificar. En este caso puedo agregar imágenes, un link, puedo personalizarlo. Para agregar el botón, aquí donde dicen los tres puntitos, añadir un objeto, es muy importante que sea sobre el escritorio, para que ese componente que agreguemos esté tal cual en el escritorio. Si lo agregamos aparte, va a estar fuera de. Entonces aquí clic en los puntitos, añadir objeto, nos vamos a objetos predefinidos y botón pulsador. Aquí en botón pulsador tenemos varios elementos, donde en la parte inferior podemos tener una previsualización. Hay botones con enclavamiento, con paro de emergencia. Yo voy a usar un botón sencillo, voy a usar un botón verde. Y le voy a dar añadir el objeto. Aquí ya tengo mi botón. Entonces, para moverlo, yo voy a dar clic derecho y observo que me habilita el mismo menú que en mi escritorio. Si doy clic derecho, se quita. Para poderlo desplazar, tiene que tener habilitado las opciones en la parte superior. Entonces doy clic derecho, se habilita. Selecciono la parte superior que está entre lo blanco y lo azul, y ya lo puedo arrastrar donde yo quiera. Ahí donde termino, vuelvo a dar clic derecho, ahí ya no lo voy a mover. Una vez colocado el botón, ahora sí lo podemos personalizar para vincularlo con nuestra parte del diagrama electroneumático. Para configurarlo, nuevamente habilitamos las opciones y nos vamos a propiedades. En propiedades podemos escribir texto. Por ejemplo, voy a poner start, y si le doy OK, ya está en este caso sobre el botón. Puedo rotar el botón, puedo cambiar las dimensiones, se puede establecer que cambie de color si se presiona, lo podemos modificar. Tenemos también lo que sería texto de ayuda o texto burbuja. ¿Qué sería el texto burbuja? Es un cuadro de diálogo que va a aparecer cuando el cursor se coloca sobre el botón. Por ejemplo, voy a poner que el texto de ayuda sea inicio, le doy OK. Habíamos dejado el de start escrito sobre el botón, pero ahora si coloco el cursor sobre el botón, me aparece el texto de ayuda, el texto burbuja, perdón, que es inicio. Es decir, yo aquí le estoy indicando en texto burbuja qué es lo que hace ese botón, que inicia mi secuencia. Si yo lo presiono, pues no hace nada. ¿Por qué? Porque necesito vincularlo con mi diagrama. Entonces me voy a propiedades, voy a quitar el texto y nada más voy a dejar inicio. Y incluso voy a agregar un texto. Nos vamos aquí a añadir objeto, objetos predefinidos, mensajes, no, perdón, es en elementos estáticos, texto a colocar, añadir objeto, y aquí está. Vamos a darle propiedades y podemos escribir lo que queramos.
presiona el botón para que el cilindro se extienda. Puede ser cualquier tipo de texto e incluso lo podemos modificar. Por ejemplo, vamos a poner que sea, no sé, vamos a poner un texto, este texto aquí, y que esté bueno, este texto así en tamaño 16 y le vamos a poner a aceptar. Lo podemos mover de que esté centrado, arriba, abajo, y lo vamos a dar OK. Y aquí lo vamos a modificar. Vamos a modificarlo. Y vamos a poner la forma. Lo podemos personalizar, rectángulo con redondeo. Y por ejemplo, para que quepa todo el texto, pues vamos a cambiarlo. Vamos a ponerlo con esta letra. Ahí está. Vamos a ponerle el texto. Presiona y extiende. Listo. Presiona y extiende el cilindro. Ok. Entonces podemos agregar texto, personalizarlo para que esté de cierto tamaño, con cierto tipo de letra. Y también podemos agregar imágenes, algún logotipo, etcétera. Muy bien. Ahora hay que vincular nuestro botón con nuestro diagrama electroneumático. Para vincularlo vamos a dar clic derecho, propiedades, y en la parte de enlaces hay que vincularlo. Yo al botón le puse el nombre de botón, tal cual. Entonces tengo que asignar una acción cuando se presiona. Yo le puse botón. Entonces cuando presiono el botón quiero que envíe un 1 o un alto. Y cuando lo suelto también tiene que ser un 0. Si le dejo el mismo valor o si nada más se lo cambia a 1, se va a quedar, por decirlo de alguna forma, como enclavado. Es decir, si lo presiono va a recibir 1, pero nunca le estoy dando un valor para cuando lo suelte. Entonces aquí si lo presiono va a enviar un 1, es decir, un valor alto, y cuando lo suelto va a enviar un 0. Aquí le voy a dar OK. Ahí está mi botón. Inicia mi simulación y cuando presiono se extiende y funciona exactamente igual que si yo presiono mi botón del diagrama electroneumático o el de mi interfaz. Aquí en la parte de la interfaz observamos todos los elementos que hemos agregado. Incluso los podemos acomodar en ciertos lugares. Por ejemplo, en mi escritorio doy propiedades y en el apartado de hijos tenemos todos los elementos que están. Por ejemplo, el primer elemento es el botón y yo lo puedo desplazar. Por ejemplo, lo quiero a una distancia de 50 en horizontal y en vertical en 20. Y el texto lo puedo acomodar también, no sé, en una distancia de 10 y la posición vertical lo voy a poner en 222. Bueno, vamos a bajarla.
150 y le doy OK. Entonces yo lo puedo usar para alinear si son varios botones, si son varios indicadores. Incluso aquí podemos agregar en la parte de indicadores, podemos colocar lo que serían LEDs, podemos agregar gráficas, visualizadores como para contadores. Podemos colocar distintos elementos y todos los elementos también tienen ayuda. Por ejemplo, si me voy aquí en visualizadores, tengo el botón de ayuda en la parte inferior y me indica qué es lo que tengo. De esta forma tenemos nuestro diagrama electroneumático con una interfaz sencilla. Vamos a ver ya componentes o interfaces un poco más complejas, ya para tener la posibilidad de presentar un trabajo más detallado, tanto con interfaz como con diagramas. Incluso de aquí, como ya lo vimos previamente, pues podemos crear nuestro archivo ejecutable en la opción archivo, generar ejecutable. Recordamos que para generarlo presionamos el botón de Go. Una vez que se deshabilita, ahora sí, archivo, generar ejecutable, nos pide guardar el proyecto y después vamos a crear nuestro archivo X. Y sin que tengamos el programa, podemos abrir dicho archivo en cualquier computadora con Windows. De esta forma podemos crear nuestros circuitos electroneumáticos, ya sea activando cilindros, activando motores, activando LEDs, activando bocinas. Una bocina la podemos cambiar, por ejemplo aquí, y va a estar nuestra simulación. Ahí está activa, y cuando presiono se extiende y regresa, y aquí está energizada nuestra bocina. Entonces lo podemos cambiar nuestro elemento, ya sea por un LED, un voltímetro, un amperímetro, un capacitor, un inductor. Todo lo podemos cambiar. Si este video te resultó de utilidad, te invito a que te suscribas, des me gusta, compartas. Te agradezco tu tiempo. Nos vemos en la próxima.